Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio y este es el primer episodio de este podcast llamado Casaca Mata Carita. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar y conocer a Axel Flores. Muchas gracias, Axel, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de platicar un rato con ustedes y pues también agradecido por la invitación. Nosotros también estamos agradecidos de tu participación y el haber aceptado esta invitación a nuestro primer podcast, el primero de todos, y esperamos que sea de tu agrado y que esté a la altura de tus expectativas. ¿Qué te parece si empezamos con una introducción? Claro. Nos gustaría conocerte un poco. ¿Cuál es tu trayectoria académica? Ok, muy bien. Pues creo que es interesante empezar con esa pregunta porque creo que hay ahí bastantes datos curiosos como fun facts. Para empezar, a nivel diversificado yo soy perito contador y eso ya les podrá dar contexto de que la transición para el estudio del diseño gráfico a nivel universitario pues un poquito compleja al inicio, ¿verdad? Había bastantes como dificultades, era completamente todo muy nuevo. Pero tuve la dicha de coincidir pues con docentes muy buenos, ¿verdad? Con quien pues tengo el gusto de compartir actualmente la profesión, digamos. Entonces sí, como les decía, a nivel diversificado perito. Dato curioso también, de hecho tuve un día de clases en la Facultad de Ciencias Económicas. Okay. Me gustó, me gustó, pero al final decidí irme por diseño. Entonces sí, a nivel licenciatura, soy diseñador gráfico, me gradué en el 2018, CR Penson en el 2017. Ah, qué chilero. Muchas gracias por compartirnos esa trayectoria académica que la verdad pues... la barba te hace ver más grande, pero sos joven. Gracias. Sos joven, la verdad. ¿Cuántos años tenés? Actualmente 28, recién cumplí. 28 años, excelente. Ahora, tocando un tema más laboral, ¿cuál es tu experiencia profesional? Sí, con mucho gusto. Bueno, pues el primer acercamiento que uno tiene como diseñador gráfico pues por lo menos desde la academia con la parte laboral son las prácticas, ¿verdad? Que se realizan en el tercer año, justamente a la mitad de la carrera. Y pues desde ahí yo te puedo decir que he sido muy afortunado de poder coincidir en proyectos muy interesantes que me han aportado mucho. Por ejemplo, inicié siendo asistente de diseño en Fototeca. Fototeca es una institución que actualmente pues ya no labora, digamos, ya no están activos, o bueno, mutaron, mejor dicho, pero en su momento se volvieron un referente del diseño en Guate, específicamente en el sector pues cultural, a nivel startup, ¿verdad? Por ejemplo. Y pues yo te puedo decir que esa práctica técnica fue un antes y después en mi vida profesional, ¿verdad? Tuve la dicha de coincidir con David Bozarreyes como jefe de diseño y te puedo decir que aprendí demasiado, ¿verdad? De parte de aquel. Luego me quedé trabajando con ellos un año a nivel internship, ¿verdad? Es prácticamente un non-profit. Y pues de cierta forma seguí como cultivando mi aprendizaje de parte de ellos. Luego, cuando terminó mi internship, hice la transición a Royal Studios, que es una agencia digital ubicada aquí en Guatemala. Se enfocan en diseño web. Entonces, es muy interesante también porque ellos fueron los primeros en darme la oportunidad, digamos, de confiar en mí para realizar marcas. Entonces, fue como una primera puesta en práctica de los conocimientos que yo tenía adquiridos hasta ese momento. También tuve la dicha de estructurar su proceso para hacer branding, que pues para mí también fue súper valioso. Posteriormente ya hice la transición luego de que me gradué a ser docente universitario desde el 2019. Excelente. Un dato curioso también es que Axel Flores le dio clases a todo el equipo de Casaca Mata Carita, a nuestro director de producción Marcos Peralta, a nuestro director de arte Helber Galindo y a tu servidor. Correcto. Nos diste clases en el penúltimo año, cuarto año, ¿verdad? Penúltimo año, correcto, cuarto año ya pasando. Diseño visual 8, donde vemos editorial. Visual 7. 7 es. Correcto. Excelente. Así es eso. Pues, habla un poco bien, digamos, si fueron mis alumnos y aquí me tienen. Ah, pues sí. Sí, no, y la verdad es que también eres un referente muy especial para Guatemala en el tema de diseño gráfico, porque tu trabajo lo preside. Ahora bien, la pregunta insignia de este podcast. Con esta empezamos ya de lleno. Para Axel Flores, ¿qué es el diseño gráfico? Muy bien. Esa es una pregunta compleja, ¿verdad? Creo que, para serte honesto, tal vez hay mucha subjetividad en mi respuesta, definitivamente.
he leído mucho, he consultado varios autores, principalmente porque también es de los primeros tópicos que uno revisa en el curso de filosofía del diseño, por ejemplo, en USAC. Y creo que la mayoría de diseñadores tiene como esta frase tatuada en la cabeza sobre que el diseño gráfico es sinónimo de comunicación visual, ¿verdad? Esa es como la primera que te dicen. ¿Qué es diseño gráfico? Ay, sí, comunicación visual, como que está de cajón, ¿verdad? Desde mi perspectiva es una respuesta muy básica, ¿verdad? Es una respuesta muy superficial. A mí me parece que el diseño gráfico es sinónimo de muchas cosas. Por ejemplo, y creo que la principal puede ser la empatía, ¿verdad? Un diseñador gráfico tiene que ser empático, tiene que saber involucrarse con un proyecto, con su grupo objetivo, con el problema, ¿verdad? Tener un compromiso más allá del profesional, digamos, me parece a mí. Y ojo que eso no significa implicarse 100% emocionalmente pues, en tu trabajo, digamos, sino simplemente profundizar lo suficiente. También considero que es mucho research, ¿verdad? Al final de cuentas es como cualquier profesión, el diseño es un método que implica diferentes etapas, diferentes pasos. Entonces, desde mi perspectiva, un diseñador gráfico tiene que ser observador, ¿verdad? Estar atento a su entorno, atento de las personas con las que trabaja, conocer con quién quiere trabajar, ¿verdad? O sea, creo que eso es prácticamente algo que es vital. Y pues no solo en su contexto, sino también afuera. Entonces, sí, yo podría decirte que eso, y al final de cuentas, si lo vemos desde una perspectiva más filosófica o más aspiracional, yo considero que el diseño gráfico es una forma de facilitar, ¿verdad?, cualquier tipo de experiencia para el humano en un corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, desde mis años universitarios yo decidí tomar muchos proyectos non-profit como con el objetivo de poder pues, poner en práctica mis conocimientos, seguir mejorando, incluso haciendo portafolio. Y fueron en su momento proyectos que yo decía, bueno, son pequeños, ¿verdad? Definitivamente no, de momento no están trascendiendo, pero cuando ya ves marcas que trabajaste, no sé, 6 años después, ya dice uno, bueno, o sea, sí hay un aporte, sí hay una trascendencia, sí hay un chance interesante, ¿verdad? Entonces, esa sería mi respuesta. Claro, y es importante resaltar que cualquier proyecto, sin importar lo pequeño que fuese, siempre aporta. Correcto. Siempre aporta, ya sea solo a portafolio o bien incluso cuando uno trabaja proyectos non-profit, muchas veces lo toman más en cuenta uno porque por lo general los proyectos non-profit son de organizaciones. Correcto. Y pues a la hora de ver ese tipo de marcas, por así decirlo, para las empresas dice, bueno, si es pro. Ok, tomando como punto de partida tu respuesta de qué es el diseño, ¿cuáles crees que son los fundamentos del diseño más esenciales? Esa está buena también. Pues mira, a grandes rasgos, yo considero que hay varios, ¿verdad? Hay muchísimos. Si nos vamos a la parte más teórica, podemos hablar primero de la organización espacial, ¿verdad? Definitivamente un diseñador gráfico tiene que tener un ojo muy ávido, muy trabajado, digamos, muy pro en el sentido de la organización espacial de elementos en un formato, casi que ese es un criterio muy básico, ¿verdad? Sensibilidad tipográfica, ¿verdad? Definitivamente creo que este proceso de selección tipográfica casi que es un arte, diría yo, ¿verdad? Como te decía anteriormente, el estar atento a qué funciona, qué es nuevo, qué puede ser experimental, pero no forzarlo, ¿verdad? Porque creo que a veces como diseñadores también decimos, esta tendencia es interesante, metámosla, ¿verdad?, en el proceso, pero tal vez ni aplica, ¿verdad? Por supuesto, el tratamiento de color, ¿verdad?, en un sentido más estético y comunicativo, por supuesto. Y particularmente creo que un fundamento del diseño gráfico del que hablamos muy poco es pues esta habilidad de poder estandarizar un proceso, ¿verdad?, seguir una metodología, conocer metodologías. O sea, prácticamente esto no lo vemos plasmado a nivel literal en una pieza, pero sí en su trasfondo, sí en el objetivo al que persigue y pues en el resultado final. Entonces, te diría que esos pueden ser algunos como tal. Claro, yo me acuerdo algo que yo te pregunté en una clase, me acuerdo yo, y lo tengo bien presente, de cómo era tu proceso tipográfico, de selección tipográfica, porque nunca nos enseñaron, o sea, se lleva una clase de tipografía, pero por ejemplo te enseñan mucho la parte teórica, pero no te enseñan mucho como la toma de decisión. Y eso fue algo que también qué bueno que lo tocaste, porque sí es un tema muy importante. La selección tipográfica casi que es
una de las cosas más vitales en Ujú. cualquier diseño. Bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta de ¿cuáles son las ramas del diseño gráfico y cuáles son las técnicas complementarias del mismo? Wow. Porque ahí hay cosas, o más bien, hay las técnicas complementarias muchas veces se confunden con las ramas del diseño gráfico Ujú. cuando son totalmente apartadas porque cada una tiene su propia profundidad. Claro. Muy bien. Mira, ese es un tema, como mencionabas, súper amplio, ¿verdad? Súper diverso. Hay una infinidad de criterios, ¿verdad? A mí me parece que el diseño gráfico es bellísimo porque es una profesión que eventualmente está mutando constantemente, se adapta a nuevas necesidades, como platicábamos, ¿verdad? Que bueno, que asumo que hay otra cuestionante al respecto sobre el origen del diseño, pero llegaremos a esa en un momento. Por lo tanto, yo pensaría en dos clasificaciones, si lo querés ver así, en dos grupos, ¿verdad? El diseño gráfico más tradicional y el diseño gráfico un poquito más contemporáneo, por decirlo así, que nos presenta nuevas fronteras en nuestra profesión. Yo pienso que en el tradicional podemos encontrar el diseño per se, ¿verdad? Que, por ejemplo, implica ser un diseñador in-house en una empresa y acompañarlos durante un proceso, pues, a largo plazo, ¿verdad? Definiendo marca, definiendo comunicación, ¿verdad? Estética, presencia, experiencia, etcétera. También tenemos el diseño editorial, más enfocado a los materiales digitales e impresos, pero que implican un desarrollo en diagramación mucho más complejo, ¿verdad? Podríamos hablar también del diseño de marcas e identidades como tal. Sabemos de que pues una marca gráfica y una identidad son completamente distintas, pero al final de cuentas se relacionan de cierta forma, una pertenece a la otra. ¿Qué más podríamos mencionar? Bueno, el diseño web, a pesar de que para algunas personas puede ser relativamente nuevo, yo casi que ya lo meto en el paquete de las tradicionales, porque al final de cuentas es esencial, ¿verdad? Sí, pues el UX, el UI, ¿verdad? Y a partir de estas podemos mencionar una infinidad como de subramas, ¿verdad? Como de un diseño gráfico más experimental, ¿verdad? Por ejemplo, el User Research, ¿verdad? Es una actividad totalmente innovadora, digamos, que tiene como por objetivo entender cómo es que el diseño puede aportarle a un usuario en un contexto específico, ¿verdad? Muy ligado pues al Human Centered Design, estos procesos más como en donde la persona está en el centro de todo, ¿verdad? En el campo del motion graphic también hay muchísimas cosas nuevas pasando, ¿verdad? Tenemos el mapping, tenemos el modelado 3D, o sea, creo que la tecnología ha venido a implementar nuevos procedimientos, nuevas técnicas y por supuesto nuevos resultados. También no es novedoso que en las startups, digamos, ya el puesto de diseño como tal, que ve la parte con el que el usuario interactúa, ya no tiene un nombre tan tradicional. Por ejemplo, se le conoce como VP Designer, que es como la visual part de un producto, por ejemplo, un producto digital. Es como te digo, al final de cuentas, si buscamos nombres específicos, tendríamos una lista súper extensa, ¿verdad? Claro. Y más o menos las técnicas complementarias, ¿cuáles crees que son las técnicas complementarias del diseño gráfico? Yo, por ejemplo, ahí encajaría la ilustración, ¿verdad? Yo reconozco que la ilustración puede ser una profesión como tal, definitivamente, pero sí considero que cualquier diseñador gráfico necesita conocer formas, técnicas y procesos para producir gráfica, ¿verdad? Claro. Porque creo que muchas veces estamos bastante cómodos con nuestra zona segura, ¿verdad? Con lo que conocemos, con el estilo que dominamos. Por ejemplo, no sé, si tenemos que realizar una comunicación visual para una marca en una campaña corta. Fácil es pensar en un copy, diagramarlo y listo, ¿verdad? Tal vez buscar una foto de stock. Pero ¿qué va a ser distintivo en ese arte? Pues habría que ver, ¿verdad? Tal vez un concepto muy poderoso, pero si no, siempre sí el diseñador necesita conocer técnicas como la ilustración para marcar un diferencial, por ejemplo. Luego podemos hablar del lettering, ¿verdad? Podemos hablar, no sé, de nuevo de estas técnicas como de modelado tridimensional, ¿verdad? Que al final de cuentas son un recurso que complementan y que al final de cuentas también suman, digamos, a la comunicación. ¿Y la fotografía la encajarías aquí en...? Difícil, vos. Es que sí, yo pensaría que cualquier recurso adicional que sea un skill para el diseñador, digamos, como tal, podría ser una técnica, un proceso. Ah, ok, perfecto, excelente. Ahora bien, desde un punto de vista histórico, ¿cuáles crees que han sido las principales corrientes artísticas que han influenciado el diseño gráfico? Buena. Pues mira, te puedo mencionar tres que para mí han sido muy importantes en mi proceso, ¿verdad? Iniciando por el Arts and Crafts, que pues
fue de los primeros movimientos en dar un poco más de conciencia respecto de qué es lo que estamos presentando ante la sociedad como un producto visual, ¿verdad? Y hacer esta reflexión de qué manera lo estamos haciendo, de qué manera lo estamos ejecutando, ¿estamos felices haciéndolo? O sea, creo que ahí hay como bastantes preguntas clave bien interesantes de plantearnos siempre. Por ejemplo, justamente como mencionabas en Diseño Visual 7, que es trabajo editorial, siempre de nuevo como el recurso base es trabajar textos y fotografías, en el caso de que tengamos fotografía, y en un proceso muy digital, pero yo he tenido la fortuna de toparme con un par de perfiles, por supuesto no todos están como cómodos con estos cambios, pero sí hay algunos perfiles que trabajan de forma análoga a los procesos para generar gráfica, por ejemplo trabajando collage a mano, intervenciones por ejemplo ahora con bordado, que son técnicas más tradicionales, más análogas, y que de nuevo suman al final de cuentas en una pieza, ¿verdad? En un concepto creativo. En este último grupo con el que trabajé hubo un equipo que trabajó modelado con arcilla, digamos, para producir un material editorial que era un cuento. Entonces, como te digo, el considerar como ese trasfondo del proceso es esencial, y por supuesto, algo que para mí es clave es la atención al detalle, porque si vos recuerdas, si algo se caracteriza en las piezas del Arts and Craft, es como en el nivel de elaboración que había en cada cuestión, ¿verdad? En cada ilustración, en cada carácter especial, digamos, en cada capitular. Y para mí eso no significa saturar una pieza, ¿verdad? No significa que un diseño debe ser excesivamente complejo, pero sí que estemos conscientes de que un diseño siempre puede mejorar, digamos. Lo que pasa es de que tenemos deadlines, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que cumplir con entregas, pero si somos conscientes siempre hay algo que pulir, digamos. Esa es la forma en la que yo lo veo, ¿verdad? Entonces te podría mencionar acerca de esta. Por supuesto, la Bauhaus, considero que es un pilar en nuestra profesión, ¿verdad? Totalmente. ¿Verdad? De nuevo hay muchos cuestionamientos por ahí muy interesantes respecto de cómo es vista la labor de un profesional del diseño, ¿verdad? ¿Será que es un artista, es un artesano? ¿Verdad? Ahí hay una diferencia interesante. Y el que nos preguntemos de nueva cuenta, ¿verdad? Todo lo que estoy colocando en una pieza tiene una función, ¿verdad? Persigue un objetivo, hay un motivo por el que esté allí. Y creo que es una discusión que tenemos siempre, ¿verdad? Que tenemos como una asesoría, no solo a nivel académico, sino profesional. ¿Será que el minimalismo es la respuesta siempre a todo? ¿Verdad? Yo creo que nos encanta, yo creo que estéticamente es muy placentero ver una pieza minimalista, ¿verdad? A nivel diseño, a nivel diseñadores, creo que nos complace el tener estos resultados, pero también está el maximalismo, que es justamente lo opuesto y que es un término relativamente nuevo, porque a pesar de que antes se utilizaba, no se catalogaba de esa manera. Claro, nadie le había puesto un nombre, digamos. Exacto. ¿Verdad? Entonces, es un aspecto que no siempre contemplamos y que, pues quién sabe, hace falta, digamos, en ciertas ocasiones. Y por último, creo que a nivel conceptual, el surrealismo nos despierta esa posibilidad de comunicar más cosas en un nivel conceptual, digamos, en un nivel abstracto, no siendo tan literales, profundizando en las temáticas, ¿verdad? No procurar repetir lo que ya se hizo tantas veces, sino encontrar nuevas salidas. Para mí que esta corriente se aportó demasiado a nivel como de concepto, como te digo. Entonces sí, a nivel semiótica, ¿verdad? O sea, ¿qué interpreta el usuario por una forma al final de cuentas, ¿verdad? ¿Cuál es como su percepción? ¿Hace falta que sea un círculo? ¿Hace falta que sea un triángulo? Es decir, hay un montón de trasfondo en esos significados. Entonces, excelente, sí. Y es que es muy importante este tema de las corrientes artísticas que influenciaron el diseño gráfico. ¿Por qué? Porque mucha gente que no está familiarizada con el diseño gráfico piensa que el diseño gráfico es arte. Cosa correcto. Que es totalmente distinto, porque no es así. Por ejemplo, ahí es donde entra de que el arte busca expresar nada más. El diseño gráfico siempre va a buscar comunicar de cualquier índole, ¿verdad? Cualquier rama que intervenga. El motivo siempre va a ser comunicar. Y para ello también entra esta premisa que en el primer año de universidad, a mí un catedrático, bueno, no a mí, a la clase, mencionó, el diseño gráfico vino antes del arte. ¿Por qué? Porque
para lo que nosotros es arte rupestre, Claro, eran para postas de ellos comunicación era visual. comunicación. ¿Por qué? Porque necesitaban tener ese concepto de diagramación o por lo menos de poder distribuir de manera adecuada los elementos gráficos que ellos creaban, ¿verdad? Porque ellos nunca dejaban algo sin un propósito. Y para ello también entra esta pregunta que te quiero hacer, desde un punto de vista filosófico, que eso es lo que más te gusta. Claro. ¿Cuál crees que es el origen del diseño gráfico? Excelente. Sí, yo creo que justo el que mencionas, ¿verdad? Esa necesidad que tiene el humano como tal de expresar ideas y que no siempre es posible expresarlo de forma oral, digamos, o forma escrita. Entonces encontró el uso de imágenes para narrar historias, porque ahora mencionabas como la distribución de los elementos, la forma en la que están ubicados. Al final de cuentas no es tampoco como con un fin estético, ¿verdad? Sino más bien con un fin narrativo. Exacto. Entonces, sí, creo que ese es prácticamente como el origen de nuestra profesión. Y añadiendo un poco los aspectos que mencionabas, el nivel de síntesis. El nivel de síntesis. ¿Verdad? Exacto. Porque no es una narrativa compleja, digamos. Son pocas formas expresando ideas complejas, eso sí. Entonces, sí, creería que justamente le atinaste. Ese es el origen. Tal. Muchas gracias. Sí aprendí. Bueno, ahora pues vamos con una frase. Una frase que pues el equipo de Casaca Mata Carita pues básicamente creamos. Bueno, no creamos, la tratamos de adecuar. La abrazaron. Ajá. La tratamos de adecuar a nuestro concepto, el cual es: un buen diseño conlleva una gran investigación. ¿Qué pensás de esa frase? Estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Yo pienso que es una skill esencial que el diseñador debe poseer y debe desarrollar y cultivar, ¿verdad? Y evidenciar también a nivel de proyectos comerciales, porque creo que si hay algún problema en nuestro contexto es que se cree que nosotros trabajamos 5 minutos en diseñar una marca porque sabemos hacerlo rápido a nivel técnico, ¿verdad? Pero lo que no se considera o lo que no se menciona es el tiempo que conlleva pensar qué forma es la adecuada, qué concepto es el que estamos comunicando, qué tipografía es la más óptima. Es decir, todas estas decisiones de diseño tienen que partir de una investigación profunda, de conocer el problema, de conocer el grupo objetivo, y esto no es gráfico, ¿verdad? Hay un montón de etapas que son previas a tocar la compu, digamos, a tocar el software de diseño, y yo creería que muy pocas personas lo conocen, y ahí es donde entra también como un tema muy importante, que es la relevancia que tiene la academia a nivel diseño gráfico en Guatemala, que por supuesto no es perfecta, ¿verdad? Por supuesto tiene muchísimas áreas de mejora. Ya me consta que viéndolo desde adentro pues se busca constantemente esa mejora, pero que como con cualquier cosa pues los cambios se dan paulatinamente, ¿verdad? Entonces sí, yo pienso que es vital, es esencial, como yo menciono siempre cada que hablo sobre mi proceso, un concepto creativo tiene que ser intelectual y para esto tiene que estar nutrido de una excelente investigación, ¿verdad? No podemos llegar a presentar con un cliente argumentando nuestras decisiones con base en blogs que leímos en línea. Exacto. Sobre otro diseñador, ¿verdad? Que es fácil, es que es súper fácil, digamos, si uno habla sobre algún tema relacionado con alguna alerta, uno dice, bueno, el rojo, ¿verdad? El rojo es el color porque representa alarma. Pero ese es un preconcepto que ya tenemos, ¿verdad? Quizás no. O sea, quizás para ese grupo objetivo eso no es lo adecuado, ¿verdad? Te doy un ejemplo muy puntual. Trabajando varios proyectos para instituciones no gubernamentales en donde los públicos son muy diversos, ¿verdad? Y en donde los públicos también son muy ajenos al que uno pertenece como tal. Se solicitaba trabajar cierto material educativo sobre leyes, ¿verdad? Para un grupo objetivo en el interior del país de escasos recursos y pues bajo nivel educativo académico, ¿verdad? Entonces, como uno piensa en el interior del país, de nuevo, el preconcepto es verde, ¿verdad? Naturaleza, ¿verdad? Más o menos como yéndose por esa línea. Pero ¿qué sucede? Las personas que trabajan con esta institución y con estas personas saben que el color verde musgo, por ejemplo, siempre es asociado con atuendos militares. Entonces, no es también recibido por la comunidad. Exacto. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, ¿verdad? El tener como este bagaje previo te permite esquivar, digamos, ese tipo de barreras comunicativas que al final uno puede producir sin querer, digamos, sin
caer en cuenta, ¿verdad? Claro, y es importante resaltar que el proceso de investigación no solo se aplica antes de diseñar, sino también después de diseñar, porque hay una etapa de testing o de validación que muchas veces es totalmente obviada por muchos diseñadores. Claro. Y pues también es porque tal vez se debe a una causa de que tal vez no lo exigen mucho en el lugar donde podemos estudiar, a pesar de que si es un requisito, tal vez no se indaga tanto, porque muchas veces solo podemos decir hacer una encuesta, claro, y la llenamos 1000 veces tú y yo, y cómodo. Esa es nuestra validación, tenemos 100 y listo. Pero un proyecto realmente profesional sí lleva a cabo un proceso de validación más arduo, no solo con institución, sino con el público objetivo, que muchas veces la institución te lo da. Claro, es que es un trabajo muy colaborativo, ¿verdad, Sergio? Y yo creo que, mira, ahí tocaste un súper tema, porque creo que son muchos, no sé si llamarlo tabús, ¿verdad? Pero son como muchos clichés que tenemos como gremio, ¿verdad? Los que implican esa falta de atención en la etapa de validación. Yo no lo considero directamente investigación, porque yo le llamo más research a la parte previa, digamos, pero es creo que una cuestión de terminología. Pero, por ejemplo, como mencionabas, esa parte de validar a distintos niveles tus piezas terminan de garantizar, digamos, que tus decisiones fueron acertadas. Es que también siento que es una etapa incómoda para el diseñador. Claro. Y por eso mismo pues se evita muchas veces, ¿verdad? Porque no nos sentimos tan... primero, tal vez no nos sentimos tan seguros de qué hicimos, y por otro lado tenemos un problema de ego muchas veces, ¿verdad? Es complicado el aceptar que podemos recibir críticas complejas, ¿verdad? Críticas que tal vez no nos encanten y que impliquen modificaciones, como decís. Pero sí, la verdad es que también creo que el problema muchas veces es que los clientes no consideran que sea importante testear antes de lanzar algo. Porque en Guatemala todo es para ayer, digamos. Bueno, no todos, ¿verdad? No voy a generalizar, pero el concepto que se tiene de un cliente es el cliente malo, lastimosamente. Y yo estoy 100% seguro, porque lo he vivido. Hay clientes muy, muy buenos. Pero es ahí donde te digo que el diseñador tiene que ser pilas para observar con quién quiere trabajar, ¿verdad? Con quién vale la pena implementar estos procesos. No es fácil, no es rápido. Tal vez no te va a llegar en tu primer proyecto ese tipo de cliente, pero sí, si lo buscas, sí, fijo. Claro, sí. No, y es que curiosamente estamos en un proceso en un proyecto con GEL, que trabajamos con la MUNI. No voy a indagar, ¿verdad? Por obvias razones, pero pues básicamente nos están dando muchos cambios en el tema de citas textuales. Nosotros no hicimos las citas textuales, claro. La de ellos son de ellos. Y ahí sí que nosotros no les podemos decir, no, ya no. Porque si no... Se sienten un poco comprometidos porque el proyecto ya empezó a avanzar, digamos. Ya casi que se terminó, pero vamos al tema de que, por ejemplo, si se queda la cita mala, no está mal, ¿verdad? Y, por ejemplo, ahí ya estás hablando con una institución muy, muy grande, ¿verdad? Y que si no lo publica y punto, y no paga. Ok. Algo así. Sucede que, por ejemplo, entonces yo creo que en este caso, a nivel de feedback, quizás el tema pudo omitirse, pudo solventarse en los acuerdos iniciales. Se acordaron y se acordó el tema de que 3 cambios máximo y cada cambio adicional. Ahora sí, te digo, sí se nos aclaró que iban a haber cambios de texto, pero nos dijeron el texto está a un 99% final. Fue un engaño total. Un engaño total. Pero a eso es a lo que vamos. Sí, pero bueno, ahora vamos a un tema muy, muy importante, que son los códigos del diseño. ¿Cuáles crees que son los códigos del diseño gráfico que hay que prestarle más atención a la hora de diseñar? Claro, hemos mencionado varios ya, y yo creo que, bueno, la teoría nos sugiere que varios de los esenciales son 6, digamos, en los que los podríamos clasificar como forma, color, tipografía, layout, formato y tono, ¿verdad? No siempre el diseñador gráfico tiene que intervenir en todos, ¿verdad? Es un proceso, como te mencionaba, y de los que más disfruto yo, colaborativo, ¿verdad? Si hablamos de forma, estamos tratando de entender qué elementos del alfabeto visual son los que van a predominar, ¿verdad?
qué gráfica vamos a producir, por qué la estamos produciendo. Si es una marca, también entender qué estructura es la que es la esencial, si es un monograma, si es un isotipo, isologo, imagotipo, etcétera, ¿verdad? Luego, tipografía de color, creo que ya lo mencionamos previamente, ¿verdad? Layout, estamos hablando de diagramación. ¿Qué estructura editorial es la que va a ser representativa para esta marca, para este proyecto? Hay tal vez, no sé, distintos estilos de retícula que podemos explorar, pero ¿por qué también, verdad? Porque de nuevo, la vieja confiable es la modular, ¿verdad? Es como, bueno, estamos listos para diagramar porque tenemos módulos y es flexible, ¿verdad? Ese es como el argumento que he escuchado más frecuente. Omitiendo pues que hay muchísimas otras opciones, ¿verdad? En el tema formato, hasta ahí creo que es esencial. Yo no sé si esta referencia es tan evidente, digamos, pero por ejemplo Mucho acaba de rediseñar la identidad de Visa y toman como base los dos rectángulos azul y amarillo para trabajar toda su comunicación. Entonces, señalética está dentro de rectángulos, ¿verdad? Los formatos de la papelería tienen por base el rectángulo. Entonces, sí hay mucha oportunidad incluso de no trabajar una tarjeta de presentación en las medidas tradicionales, ¿verdad? Simplemente, tal vez a veces, por X o Y motivo, no le entramos a esa parte. Luego, en el tono es también muy importante, ¿verdad? De qué forma también la parte lingüística va a afectar a este proyecto de diseño, ¿verdad? Sea el que sea. Y como te digo, ahí es donde muchas veces se necesita apoyo de colaboradores dentro del equipo, si es que es un equipo multidisciplinario, expertos en marketing, en comunicación, que definan tono de voz, personalidad, copies, call to actions. Entonces ahí se va nutriendo muchísimo. No quiere decir que el diseñador debe limitarse a esperar que esto le llegue, ¿verdad? Por supuesto, como mencionamos antes, si tenemos la capacidad de observación, de hacer research, de sacar conclusiones con base en nuestro concepto, por supuesto podemos proponer. A nivel de formación, ¿vamos a tener la propuesta óptima al inicio? Quizás no, ¿verdad? Quizás le hace falta un poquito de iteración, pero siempre sí podemos desarrollarnos también en ese campo. Y he revisado algunos autores que sugieren uno más, ¿verdad? El tema de estilo como un código de diseño adicional. ¿Hay alguna tendencia óptima para aprovechar? ¿Hay alguna corriente artística que tal vez nos pudo inspirar? Entonces, si te das cuenta, casi que podría entrar o sea, ahí está el dilema, ¿verdad? Entrar en el código de forma, pero a la vez no, ¿verdad? O sea, a la vez también se refiere a una cuestión un poco más estética y no tan teórica, pero esos te podría mencionar. Ok, sí, es que también es muy importante conocerlos, ¿verdad? Porque como este episodio, que es nuestro primer episodio, queremos dar una introducción al diseño gráfico. Claro. Y claro, vamos a tocar muchos temas de manera muy sobre la marcha. Pero es por lo mismo que es una introducción. Posteriormente, pues vamos a buscar expertos, ¿verdad? Que nos puedan hablar de cada uno de los temas. Y pues contenido hay para largo, ¿verdad? Sí, tienes razón, hay mucho de qué hablar. Exacto. Pero vamos un poco más como en el tema de procesos. ¿Nos puedes contar cuál sería tu paso a paso ideal para llevar a cabo un excelente diseño? Ok, muy bien, con mucho gusto. Primero que nada, yo siempre inicio por construir un brief. Y es tal vez ahí donde empieza el tema del diseño colaborativo. Muchas veces creo que todos creemos que es siempre necesario el tener una reunión inicial como kickoff, que se le conoce comúnmente, ¿verdad? Ese tipo de reuniones a mí me ha funcionado mejor, incluso tener un machote en Google Drive con mis preguntas de brief y dejar que el cliente tome su tiempo, ¿verdad? Para estructurar las respuestas, porque ¿qué pasa en una reunión? Muchas veces la información no llega lista, muchas veces hace falta consultar a alguien más, tener más opiniones o más recursos y se siente incompleta y se desperdicia un poco el tiempo de ambos, ¿verdad? Entonces yo prefiero hacerlo asíncrono. Sí, estandarizar pues tiempos para la entrega y la revisión, por supuesto, ¿verdad? Y a partir del brief es que uno detecta primero si quieres trabajar con el cliente, ¿verdad? Porque posiblemente es un proyecto que no te interese, que lucrativamente no funcione. Sí, hay algunos casos en donde uno no se logra identificar del todo, ¿verdad? Entonces definitivamente es complejo, o si es tal vez muy, muy grande y no tenemos disponibilidad, pues es mejor simplemente no abordarlo. Yo también detecto mucha información clave, como palabras clave me funcionan a mí mucho,
dentro del brief para iniciar con mi proceso de research, si es que la cotización se aprueba, por supuesto, ¿verdad? Y si se recibe el anticipo. Eso es importante. Es un mandamiento. Porque sí, definitivamente te da mucha certeza, al mismo tiempo es compromiso, pero es lo más sano, ¿verdad? Es lo más sano. A continuación inicio con mi etapa de research. El research no es solo, por ejemplo, si hablamos de un proyecto de marca, no es solo relacionado al problema de comunicación como tal o al grupo objetivo, sino también a qué está pasando en esta industria, en esta categoría de mercado. Hablamos pues de un benchmark, ¿verdad? Se les pregunta directamente al cliente pues quiénes son sus competidores y se analiza qué están haciendo bien y qué están haciendo mal los competidores para poder diferenciarnos, porque pues de nada nos sirve de nuevo caer a un proceso rápido quizás, ¿verdad? Y resolver. Bueno, para una cafetería, ¿qué elemento visual puede ser el más óptimo? Una taza de café. Pero ¿cuántos cafés hay ya? Pues con ese tipo de recursos con el color café en la marca, ¿verdad? Entonces, con el color café. Entonces, bueno, para esto nos sirve este otro proceso. Luego yo paso a una etapa de conceptualización en donde la investigación que realicé, más relativa a la teoría, ¿verdad? Es así enfocada en la marca. Este benchmark y el análisis del grupo objetivo me permiten llegar a un concepto, ¿verdad? Ya sabemos que para generar un concepto creativo, que es el que te guía diseñando, hay muchísimas técnicas, muchísimos procesos, ¿verdad? A mí siempre me ha funcionado generar una frase conceptual corta, que no es un eslogan, ¿verdad? No es algo que el cliente vaya a publicitar, digamos, en su marca, pero que a él le va a hacer entender qué es lo que queremos comunicar de forma breve. No tiene que ser catchy, ¿verdad? Muchos diseñadores buscan que suene chilero, ¿verdad? El concepto creativo y que impacte. No hace falta, ¿verdad? No es esencial, sino que simplemente tenga palabras clave de nuevo que te permitan jugar, que te permitan experimentar con el diseño cuando ya pases a esa etapa. A partir del concepto creativo que se apruebe, yo realizo moodboards, pero el moodboard yo no lo trabajo exclusivamente yo, sino que también comparto la posibilidad de que el cliente aporte. Porque si alguien conoce su mercado y a su audiencia, es el cliente, ¿verdad? Y si alguien tiene claro más o menos cómo visualiza una posible opción, también es el cliente. Entonces, con esto lo que se busca es llegar a un punto medio, porque vos sabrás, ustedes conocerán, que con los clientes también es complejo a veces salirse un poco de la caja o de la visualización que ellos tienen en pro de nuevas opciones. Muchas veces, ¿verdad? No siempre. Entonces el moodboard es ese punto medio donde llegamos a un trato, ¿verdad? A un punto medio, ni él ni yo. De preferencia que gane yo. Pero pues no siempre se puede, ¿verdad? Como ustedes sabrán. Y eso funciona, Sergio, porque hace sentir parte del cliente del proceso, ¿verdad? No se siente excluido, no hay dos bandos, ¿verdad? Que es otro cliché que tenemos en el gremio local, ¿verdad? Que es como, bueno, es que el cliente malísimo, yo estoy tratando de sobrevivir, pero quizás lo que necesitamos es colaborar juntos, ¿verdad? Entonces esa aproximación me ha funcionado muchísimo y me evito clavos después, porque si ya empecé a diseñar sin presentarle a él nada de esta inspiración, nada de este proceso, quién sabe, y lo que estoy generando es completamente equivocado a lo que él espera, y esos choques no siempre son bien recibidos, ¿verdad? Paula Scher, en su episodio de Abstract en Netflix, menciona que en la presentación de un proyecto hay como muchas subidas y bajadas, ¿verdad? Está la subida cuando está la expectativa de que vas a presentar la pieza, ¿verdad? Todos están como con este hype de querer saber cómo luce, ¿verdad? Posiblemente llegamos al punto álgido cuando presentamos la marca y luego ya empiezan a surgir dudas, ¿verdad? Ay, pero ¿será que este color? ¿Será que podemos hacer esta modificación? Entonces baja un poco de nuevo y ahí es donde tú retomas y llegas a un punto medio. Claro. Luego viene la producción gráfica. Yo la divido en 3 niveles. El nivel 1 es a mano. Me encanta hacer exploración a mano. Soy fan, ustedes saben que para mí es esencial, digamos, el que un diseñador también tenga una buena habilidad. se ve es obligación. Sí, que tenga una buena habilidad produciendo gráfica a mano, experimentando a mano, porque de cierta forma es como un botado en físico de todo lo que ya tenés, ¿verdad? Estuve participando en un taller que impartió una diseñadora de acá de Shela. Mercedes es su nombre, muy pilas. ¿Cómo se llama? Mercedes. Mercedes Scholl. Sí, correcto. Ilustradora y diseñadora. Y ella mencionaba que esta etapa de inspiración a ella la llama, y me encantó, saturación, ¿verdad? Saturación, porque es como sobrecargarte de información teórica del feedback del cliente, de todo lo que mencionamos.
Y luego, entonces, la desaturación es el boceto, ¿verdad? Ahí estás plasmando todo lo que ya realizaste en la etapa previa. Bocetos digitales con las mejores opciones, ¿verdad? Estos se validan a nivel propio, digamos, uno puede ir filtrando prácticamente con base en los objetivos, pues, cuáles son las opciones más óptimas, y luego la presentación con el cliente. Luego el nivel 3, que ya es pulido, ¿verdad? Y se valida con el grupo objetivo. Entonces ese sería como mi proceso. En el caso de marcas, yo luego pues tomo como por base la marca gráfica, el logotipo, si ese fuera el caso. Como key visual, ese es el que determina el resto de elementos. Y a partir de ahí empiezo con piezas, ¿verdad? Que me aprueben el logo es mi meta. El logo como tal, porque si no tenés eso definido es difícil, ¿verdad? Claro. A partir de ahí expando las piezas y luego manual de marca. Excelente. Ahora te quiero preguntar, solo si nos quieres responder. ¿Nos puedes compartir un caso de éxito tuyo que hayas trabajado con este paso a paso ideal? Con mucho gusto. Mira, hay varios, ¿verdad? Hay varios como especiales, pero sí le guardo mucho cariño a mi proyecto de grabación, ¿verdad? Te puedo mencionar tal vez 2 casos breves. Mi proyecto de grabación es especial porque apliqué una metodología nueva, que es el Human Centered Design, bueno, nueva en ese tiempo, ¿verdad? ¿Cómo decías que se llama? Human Centered Design, que me permitió conocer nuevos procesos en cada una de estas etapas que te platiqué. Mi proyecto está enfocado para estudiantes de la Escuela de Diseño Gráfico de la USAC, en donde pueden pues implementar los fundamentos del diseño en distintos niveles. Siempre enfocado en la resolución de marcas, ¿verdad? Entonces fue muy interesante meterme a clases, ¿verdad? Casi que ser auxiliar de algunos cursos para conocer a mi grupo objetivo más a fondo aún. Claro. Realicé ejercicios muy interesantes para detectar insights, detectar como este concepto clave que te menciono. Luego, pues con el acompañamiento de mis docentes, a quienes aprecio muchísimo, que en ese momento fueron Larisa Mendoza y Lourdes Pérez. Un saludo a ellos. Correcto, definitivamente. Pilísimas también. Me orientaron, digamos, en la parte de producción gráfica y niveles de visualización del material, que al final resultó en 3 fascículos, ¿verdad? Cada uno mediado para los distintos niveles de la licenciatura, para pues, poder ir aumentando los niveles de dificultad de forma óptima. Y creo que lo más interesante fue la validación, ¿verdad? Porque realicé focus group con diferentes grupos de estudiantes, valga la redundancia, y jamás se me va a olvidar que sí hubo un feedback que me llegó directo al corazón. Me dijo: no, yo no leería este documento, me parece aburrido. Wow. Y yo dije, y en ese, sí, fue, pero jamás olvidaré ese comentario, porque te dice, bueno, hay algo que debe mejorar, ¿verdad? La mayoría eran muy correctos los comentarios, pero ese en especial, que en tu momento dices, bueno, hay que fingir demencia y seguir contento, porque tampoco puedes ser imparcial como pues un moderador de una validación, ¿verdad? No. Y no puedes quedar bien con todos, la verdad. Claro. Entonces, bueno, se hicieron ajustes a partir del feedback y pues gracias a Dios el proyecto fue también finalista en los LAB de ese año. Es un proyecto que me ha llenado de mucha satisfacción, ¿verdad? Tuve la oportunidad también de compartirlo a través de la plataforma de El Punto, agradeciendo también a Cristian Herrera, que es el organizador. Claro, algún día lo queremos tener aquí. Con gusto te facilito el contacto. Gracias. Sí, lo promocionamos como parte de mi portafolio y se preguntó, ¿verdad?, que quien quisiera tener los documentos pues podía solicitarlos. Se compartió 130 veces, lo cual me hace en extremo feliz. 130 personas que leyeron, que están utilizando tu proyecto o que por lo menos lo vieron y que de seguro aprendieron más de algo. De cierta forma, así es, correcto. Y es valioso cuando todo ese texto también es tuyo, ¿verdad? Porque tuve la oportunidad, como te digo, no solo de incidir en la parte gráfica, sino en la lingüística, ¿verdad? O sea, también estuviste en el proceso metodológico para redactar. Sí, wow. Y es que un dato curioso, no sé si te recordás, pero nosotros, del grupo de Casaca Matacarita, estuvimos en una validación tuya. Estuvimos en una validación tuya con el licenciado Maco Morales. Correcto. Así es. Y de mi parte te puedo decir que todo bien. De parte de él fue el que te puso ese comentario. No son mentiras. Es cierto. Son mentiras. No, pero no, y sí, lo vimos y era un proyecto estupendo, la verdad. Gracias. Era 3 puntos, ¿verdad? 3 puntos. 3 puntos. Primer punto. Punto de partida, punto medio y punto final. Cabal. Sí, me acuerdo bastante bien. Y sí, también uno de los referentes que nosotros tuvimos para hacer nuestro proyecto de graduación, vimos el tuyo, que está indexado al repositorio de
de la USAC y de FARUSAC. Y la verdad, pues sí, fue un proyecto bastante complejo y completo, la verdad. Gracias, qué alegre. Y te felicito, la verdad, porque no sabía este dato que decías de 130 personas lo descargaron o lo compartieron. Y pues, para un diseñador gráfico que básicamente esta profesión no tiene el alcance que merece, sí, tenés razón. es un rotundo éxito. Ahora, te quiero preguntar, ¿cuál es la influencia de la tecnología en el diseño gráfico? Sí, mira, yo pienso que es relativa. Yo pienso que, de nuevo, hay como ciertas obsesiones que tenemos como diseñadores, entender si el arte es diseño o no, digamos, o el diseño es arte. Como que al final dice uno, bueno, pero ¿qué podemos aprender una de la otra? Más bien en enfocarnos en las diferencias. Algo similar me pasa con la tecnología, ¿verdad? Creo que es una herramienta más que te facilita hacer tu trabajo, pero también siempre tenés esta decisión de optar como por otros caminos, como yo te compartía previamente. Yo soy fanático del collage también, me encanta, digamos, y son procesos que no necesitan de tecnología, digamos. Bueno, tecnología en su definición más general, ¿verdad? Porque hasta una tijera es tecnología, vos lo que Claro. haces de que no lo... Cuando fue inventada era un mejor avance era tecnológico. innovadora en su momento, digamos, simplemente ahora es muy común, Claro. pero siempre sigue siendo una herramienta, entonces desde ahí tenemos tecnología. Así que sí, yo creo que hay también como esta preocupación constante de estar completamente actualizados a nivel software, y te puedo decir que muchas veces las mejores oportunidades tampoco contemplan tu habilidad técnica, ¿verdad? Bueno, depende también de cómo te quieres vender como diseñador, ¿verdad? Si tu objetivo es que te contraten porque sos pilísimas con After Effects, por ejemplo, puede ser, digamos, ese es tu enfoque, adelante. Pero, y si mejor podrías, por ejemplo, proyectarte como un diseñador que hace motion graphics, pero con concepto, ¿verdad? Con ideas frescas, con ideas interesantes, eso también es muy valioso. Y para eso no hace falta un programa específico, no hace falta un software especializado. Entonces, te digo, para mí es relativa, ¿verdad? Claro. Es relativa la relevancia, por supuesto. Todos la abrazamos, todos la queremos, pero no hace falta casarnos. Esa es tal vez la idea. Y una cota ahí es de que, por ejemplo, muchas veces nos encasillamos solo en Creative Cloud o en Adobe, Es cierto. cuando existen muchas otras plataformas, softwares, programas, como se quiera decir. Incluso de uso libre. Exacto, de uso libre. Y pues básicamente la idea de que la tecnología influya en el diseño gráfico, como decís, puede ser muy subjetiva, pero sobre todo siempre influye, de cualquier manera, sin importar qué tanto alcance tenga a tener, siempre influye. Y la verdad, pues siempre queremos motivar a las personas de que constantemente estén lo más actualizado posible en el tema de tecnología, porque siempre es una herramienta que va a servir para todo. Claro. Ahora bien, ya entrando un poco más de lleno en el diseño gráfico, en el diseñador gráfico, ¿cuáles son y cuáles no son las funciones de un diseñador gráfico? Bueno, esa es otra compleja. Mira, yo creo que también hay muchos tipos de diseñadores, ¿verdad? Y entonces, de nuevo, tendremos que revisitar si estamos hablando de un diseñador tradicional, de un diseñador de experiencia, de un diseñador de servicio, que incluso esa es otra rama nueva. Entonces, sí, mira, yo pienso que si lo sintetizamos en pocas funciones, ¿verdad? A grandes rasgos, porque como te digo, es muy amplio. Y pienso que lo primero es comprometerse con un proyecto, ¿verdad? Con un problema, empatizar, comprender, de nueva cuenta. Tener claridad para estandarizar un proceso, para llegar de un punto A a un punto B, de un problema a una solución, ¿verdad? Sea cual sea la situación. Tener esta disponibilidad para recibir feedback, para estar constantemente recibiendo feedback y aprovecharlo, ¿verdad? Y por otro lado también tener esta certeza de que su proceso es sólido, digamos, de que su proceso puede también de cierta forma ser flexible dependiendo del tipo de proyectos, que es una infinidad muy amplia, ¿verdad? De cuestionantes. Entonces te diría que tal vez esas son las más relevantes. En las funciones y en las que no son las funciones del diseñador gráfico. Pues mira, yo creo que también, por ejemplo, si hablamos de nuestro contexto local, por el tipo de empresas comerciales con las que contamos, digamos, se tiende a asociar al diseñador gráfico con un community manager, ¿verdad? Esa te diría que definitivamente no es
directamente una función que sí del lo podemos hacer, lo podríamos pero hacer, no es digamos. para lo que supuestamente nos educan a nivel Por profesional. supuesto. Ajá, si hablamos del contexto local, no es una función característica, ¿verdad?, de un Exacto. diseñador gráfico. Por supuesto, podemos orientar el servicio al cliente, Correcto. ¿verdad?, en pro de que la marca sea consistente con sus valores, con su tono de voz, con, ¿qué te digo?, los hashtags que se usan, Claro. ¿verdad? Pero no hace falta ejecutarlo de lleno. A mí me parece que es particularmente porque es una práctica tóxica, ¿verdad? Vos, el querer que el diseñador sea todólogo, digamos, eso es muy común de ver, lastimosamente. Claro. Similar pasa, de nuevo, con, no lo sé, la producción de video, ¿verdad? Que yo te diría, podemos, ¿verdad? Tenemos bases, digamos, para ejecutarlas. Pero es que hay equipos especializados en producción audiovisual, pues. Claro. En sí hay carreras a nivel Correcto. universitario que se dedican totalmente a producción audiovisual. Y mira, como nuestro gremio es de nuevo pequeño y está, pues no tan joven, pero pues sigue en constante evolución en pro de mejoras, hay muchas cuestiones. Por ejemplo, en Europa hay carreras universitarias solo para hacer naming. Solo para hacer naming, digamos. Es un proceso que aquí es como, bueno, el creativo, ¿verdad?, la persona de marketing le pone el nombre a la empresa, al proyecto. Tal vez no siempre es lo óptimo, ¿verdad? Entonces sí, creo que al final de cuentas tenemos muchas habilidades para implicarnos en diferentes cuestiones, no obstante, tal vez no son las más directas relacionadas con el diseñador. Excelente, sí. La verdad es que, pues, ahí sí que como dijiste, el gremio nuestro es pequeño. Incluso no tenemos ni siquiera un colegio de profesionales propio, lo compartimos con arquitectura, pero ahí sí que primero lo primero, y es que esperamos que en los próximos años, no te digo que va a ser ahorita o el otro mes o este año tal vez, pero esperamos que en los próximos años sí se pueda concretar esa idea de nuestro propio colegio de profesionales. Y es muy interesante conocer de que incluso a nivel del otro lado del mundo están estas carreras, ¿verdad? Porque ahí sí que para lo que nosotros digamos es de cajón, para allá ellos es un tema muy específico que merece su propia carrera. Y es que ahí es donde entra la siguiente pregunta, es ¿cuál es tu opinión respecto a la profesión del diseño gráfico en Guatemala? Cosa que para nosotros lastimosamente la hemos visto muy desvalorada, no solo por muchos profesionales dentro y fuera del diseño gráfico, sino incluso por los mismos clientes que a veces uno puede tener. Sí, pregunta difícil también, la verdad. Te podría decir que a grandes rasgos yo considero que es un mercado complejo, ¿verdad?, que tiene muchos retos, como mencionamos también muchas áreas de mejora. Sí somos un gremio pequeño, pero hay muy buenos exponentes que te llenan como de, no sé, esperanza, expectativa. No solo a nivel gráfico, estético, ¿verdad?, a nivel de reconocimiento, sino también a nivel del manejo de proyectos, de la selección de clientes, ¿verdad? Creo que hay mucha ansiedad por tener proyectos, tener clientes, cuando uno está empezando, ¿verdad? Siempre estar trabajando, que te seleccionen para un proyecto, pero yo pienso que también la postura debería ser mutua, ¿verdad? Como te decía previamente, el poder definir con qué perfiles se quiere colaborar y con quienes definitivamente pues no es lo mejor. Tenemos un problema, ¿verdad? Y yo pienso que es cultural, digamos, a nivel del gremio, y es que hay cierto tipo de proveedores de servicios del diseño gráfico, agencias, ¿verdad?, que tienen tiempos súper limitados para entregas de proyectos, ¿verdad?, para trabajo y para consultorías con empresas muy grandes. Entonces, lastimosamente, ese criterio es el que se aplica a todos, ¿verdad? Esa expectativa de, bueno, todo es para ayer, sí se puede hacer, ¿verdad? Necesito que trabajes, no sé, 12 horas de corrido para que yo salga mañana con mi campaña. Sí, lo tenemos, o sea, que es muy tóxico, ¿verdad? Te estoy dando ejemplos extremos, ¿verdad? Sí, pero nada fuera de lo normal. Puede ocurrir. Yo recibí también algunas solicitudes de ese tipo, algún tipo de llamadas así de, mira, tenemos 3 días para hacer esta marca y te pago lo que ganarías en un mes, digamos. Y si uno, no, gracias, ¿verdad? Es tentador, porque ganarte es muy tentador. Lo que ganas en un mes, en 3 días, pero el estrés. Sí, mira, a nivel personal también creo que el diseñador necesita valorizar ese
work-life balance que tanto se menciona últimamente, Exacto. ¿verdad? Yo lastimosamente lo aprendí no de la mejor forma, digamos, ¿verdad? Tuve que pasar por ciertas situaciones para entender que necesito tiempo para mí, necesito tiempo para nutrirme, digamos, porque, bueno, eso viene en las recomendaciones luego, pero siento que el diseñador tiene que estar experimentando cosas nuevas constantemente para también poder producir cosas nuevas, ¿verdad? Entonces sí, a nivel de gremio creo que hay perfiles que nos elevan, digamos, que sí nos presentan como una profesión necesaria, importante, ¿verdad? A nivel dentro de los diseñadores gráficos de Guatemala, por supuesto. Y también creo que hay proyectos que lo valorizan muy bien, ¿verdad? Como te decía, también hay estudios de diseño que tal vez son pequeños, pero que tienen una calidad muy buena, que manejan muy bien la parte administrativa, que es esencial. O sea, el diseñador creo que está peleado con, y ahí me incluyo vos, porque no es que puchica, se las sabe hacer todo, pero curiosamente yo estoy peleado tal vez con la parte contable, la parte administrativa, y eso que ese es mi nivel diversificado, pero quiere ganas y es necesario, ¿verdad? Ok. Hace falta también tener como O sea, ese skill. esa parte es tu punto de mejora. Sí hay un montón, ¿verdad? Pero sí creería que ese podría ser un aspecto esencial porque uno creo que disfruta mucho de la parte creativa, de la producción gráfica, de ver implementados tus proyectos. Para mí bueno, he tenido la dicha de trabajar muchas identidades para eventos y llegar al evento para documentar todo fotográficamente y ver personas interactuando con mis diseños impresos o en merchandising, es la mejor cosa que te puede pasar. Exacto. Que aunque el pago final llegue 3 meses después. tal vez no 3, pero sí despuesito. No, pero sí, hay veces donde sí Suele pasar. pagan 3 Sí, meses, suele más que pasar. nada, por ejemplo, las instituciones del sector público. Fíjate que yo creo que ese es un preconcepto también. Yo he tenido, bueno, es que, bueno, también como te digo, si algo creo que hice de forma correcta fue observar con quién quería colaborar, digamos, por ejemplo, el primer proyecto que trabajé con una institución del sector de tipo ONG fue con el Centro Cultural de España. Okay. Yo siempre quise trabajar con ellos, era una meta para mí y en cuanto tuve la oportunidad la tomé. De hecho me ofrecí, así miren, tienen imagen para esta exposición. No. Entonces dije, bueno, es un proyecto non-profit, o sea, no les cobro, pero yo quiero hacerla y hasta el momento te puedo decir que es tal vez la gráfica más experimental que he logrado. Me encanta, digamos, pero lo esencial de eso, dejando esa parte de lado, es que entrar a este círculo me permitió colaborar con muchísimas otras instituciones que formaban parte de ese consorcio de entidades trabajando en la Expo. Por ejemplo, trabajé con el PNUD, ¿verdad? Que es el Programa de las Naciones Unidas en Guatemala, y también con UNESCO. Y ahí te puedo decir, no hay problema con los pagos. No. Ok. No, yo te puedo decir, no, yo no voy a hablar. Mejor pasemos. Si hay algo en proceso es lo mejor. No, ya pasó, pero yo prefiero no decirlo. A ver, pero sí te puedo decir quiénes han sido que pagan puntual. Sí, por supuesto. Mejor hablemos de lo bueno. Va. Está el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, el INEES, por ejemplo, ese es sus siglas. Ahí pues ellos han pagado a tiempo siempre. Te dicen el 30 o el 31 te pagamos, y como es para estar en gobierno, pues tenés que estar, para ser proveedor del Estado, pues tenés que estar mucho, tener todo esto del REGAE, la Contraloría de Cuentas, incluso tenés que tener una cuenta registrada para que no te extienden un cheque, te la depositan a tu cuenta y lo hacen puntual. Sí, pues. Ahora, para seguir una de las últimas preguntas del contenido principal, y es, ya hablaste de abstract, pero Sí. ¿qué libros, revistas, series o películas recomendarías para aprender diseño gráfico? Porque de todo se aprende. Sí, mira, esa la pensé bastante y pienso darle tal vez un poco la vuelta, y yo te diría que si algo puedo recomendar yo para un diseñador en pro de nutrirse, no siempre está en libros, revistas y documentales o películas sobre diseño, ¿verdad? Yo pienso que al revés, ¿verdad? Yo siento que el diseñador debería leer libros de todo tipo, temáticas que le apasionen, que lo lleven tal vez a conectar con ciertos proyectos de forma distinta, ¿verdad? No sé, jugar videojuegos, ¿verdad? Tener, no sé, algún hobby creativo siempre, ¿verdad? Siempre en este campo, viajar, ¿verdad? Es una experiencia completamente diferente, siempre estar atento a lo que vemos en la calle, patrones, tipos, ¿verdad? Yo siento que es ahí donde empiezas como a asociar también cómo puedes
a partir de tu contexto, sumar algo nuevo como diseñador, porque la teoría es valiosísima, ¿verdad? No la descarto, y definitivamente más yo que venía de cero, digamos, en el término del diseño, créeme que para mí es súper importante, pero también creo que ya ejecutando un poco la profesión, hace falta estar absorbiendo diferentes estímulos de diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, esa sería mi recomendación. Pero si me preguntas libros, por ejemplo, puntualmente, que yo soy bastante ávido de conectar con algunos, todo lo que haga Ellen Lupton es top, ¿verdad? O sea, definitivamente desde pensar con tipos hasta el storytelling, ¿verdad? Esas dos como tal son esenciales. Wushu Wong, por ejemplo, es base, digamos. Él es el patriarca. Mira, es curioso porque en la USAC, para dar contexto, todos a nivel presencial, ¿verdad? Tenemos que sacar fotocopias de los materiales que te dan cuando empiezas, porque pues, es una práctica muy común, ¿verdad? Sigo con mis copias de Wushu Wong en mi librera, están a mano, ¿verdad? Por cualquier tipo de eventualidad, por cualquier despiste por ahí, la consulto, ¿verdad? Y creo que van a estar siempre conmigo, porque claro, es importantísimo, ¿verdad? Entonces, esos te podría mencionar. Yo puedo mencionar, es una serie de libros, se llama 3 puntos. Sí, no, sí, es muy bueno, porque me acuerdo lo que comentabas, que era ahí sí que una síntesis de Wushu Wong, pero adaptado al contexto actual, ¿verdad? Incluso tener ejercicios después de cada capítulo. Me acuerdo que había un reto a la acción. Actividades. Y créeme, yo lo tengo presente porque fue uno de los principales, no te copié, no te plagié, pero fue uno de los principales referentes de mi proyecto de grabación. Qué alegre. Bueno, ahí sí que vamos a la última parte, que se llama el compromiso con el diseño gráfico. Okay. Y aquí quiero que nos pongamos un poco creativos. Híjole. Si el diseño gráfico fuera una persona, ¿cómo le expresarías tu compromiso con el mismo y qué acciones realizarías para su cumplimiento? Si nos querés apoyar con eso, mira la cámara pensando que es él. Así va, súper romántica la dinámica. Sí, con mucho gusto. Bueno, yo creo que el diseño, yo lo que tengo que hacer es agradecerle a grandes rasgos, si fuera una persona, por introducirme a un gremio, a un campo que me permite aprender cosas nuevas todos los días, ¿verdad? Y apoyar a personas en distintos tipos de proyectos diario, ¿verdad? Ya sea de índole social, de índole comercial. Yo creo que siempre estás incidiendo en el comportamiento de alguien, ¿verdad? Y eso es súper valioso para mí, me llena un montón, más allá de la parte económica, ¿verdad? Que pues también es importante, ¿verdad? No se trata de, como decías, de desprestigiarnos, pero simplemente como de saber que hay más elementos ahí que el dinero, ¿verdad? Que una retribución. Y mi compromiso es ese, ¿verdad? Siempre hacer lo mejor que puedo en el tiempo que puedo. Y es que también es muy común de escuchar colegas, ¿verdad? Que han tenido tal vez malas experiencias, que mencionan que ya no quieren, digamos, que no se ven, y eso también lo he escuchado a nivel académico, que no se ven diseñando toda su vida, ¿verdad? Porque no hay oportunidad de crecimiento. Para mí es al revés, ¿verdad? Si mi compromiso puede ser uno, es diseñar toda mi vida, porque es lo que me encanta, ¿verdad? Es lo que me hace feliz. Así que eso sería. Excelente, excelente, sí. Muchas gracias por compartirnos ese compromiso que la verdad va a motivar a muchos los que vayan a ver y escuchar este podcast, pues esperamos que les guste. Y la última es, nos puedes compartir un mensaje positivo de enseñanza para todos los diseñadores gráficos y a los estudiantes de diseño gráfico en Guatemala. Ok, con mucho gusto. Sí, el primero es no esperen a recibir el conocimiento de factores externos, ¿verdad? Búsquenlo, gestionenlo, investiguen, lean por su cuenta. Yo compartí una anécdota con un estudiante de su misma clase, por cierto, que lo sigo recordando, y porque tal vez me lo cachó mal. Yo le decía que a nivel estudiante, yo en los primeros años, como era bastante nuevo para mí, pasaba noches, una práctica también un poco intensa, aclaro, ¿verdad? Pasaba noches enteras revisando Behance, ¿verdad? Yo quería conocer cuáles diseñadores eran importantes en Guatemala a nivel internacional, perdón. Qué era correcto, qué no era correcto, ¿verdad? Cómo se aplicaban algunas ideas que yo estaba aprendiendo en la U al mismo tiempo, pero que tal vez no me facilitaban, porque ya viste que pues, es difícil estar actualizado constantemente pues, a nivel docente. Es una labor importante, pero no siempre se puede, ¿verdad? O sea, hay cosas que se te escapan, entonces no esperen, ¿verdad? Busquen.
consulten, ¿verdad? Valoren también el tiempo de la persona que los apoya, ya sea su jefe, ya sea su catedrático, ¿verdad? Ya sea un amigo que te da feedback. O sea, creo que eso te ayuda a crecer. El no ser egoístas, ¿verdad? Porque también es otra cosa que suele ser muy común, ¿verdad? Yo tengo un cliente, entonces lo hago yo solo porque yo necesito la experiencia, pero tal vez si el proyecto es colaborativo con alguien más, con un colega, pues sale mejor, ¿verdad? Y aprenden ambos. O sea, creo que eso también nos falta mucho. Hay cierto recelo aún y me parece bien innecesario, la verdad. Observen, ¿verdad? Observen todo, observen su contexto, observen con quiénes quieren trabajar, cuáles son sus metas, qué les gusta. Porque me pasa mucho, fíjate Sergio, que yo coincido con estudiantes ya en este último año y pregunto, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es tu mejor skill, digamos, en el diseño gráfico? ¿Qué te gusta más hacer? Y yo lo pregunto porque cuando llegan proyectos yo de cierta forma puedo orientar. Bueno, yo sé que él ilustra, pues, quién sabe, y tal vez el proyecto permite que él pueda desarrollar esa habilidad un poco más o plasmarla. Y hay muchos que me dicen, no sé, ¿verdad? Y hay casos peores aquí, haciendo catarsis. Desahógate. Que directamente me dicen, es que yo no quiero ser diseñador. Ya en el último año. Cuando me dicen eso, yo sí preferiría que no me hubieran dicho nada nunca y seguir engañado durante todo el semestre, porque de verdad que de cierta forma es un poquito desmotivante, porque te condiciona, ¿verdad? Dice uno, bueno, este chavo si no quiere diseñar, qué difícil que esté ya en este punto, ¿verdad? Yo siento que el diseñador debería tener mucha pasión también por lo que hacemos. Y yo pienso también que quién sabe y no ha encontrado lo que le gusta hacer y por eso cree que no puede, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, te diría que esas son. Excelente, pues te agradezco mucho el haber compartido con nosotros este espacio, por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros pues es muy valioso el que nos hayas dado un poco de tu tiempo. Sabemos que es un poco limitado a veces, pero la verdad pues agradecemos de todo corazón y para ello te queremos dar una sorpresa. Aquí hay un kit de agradecimiento que es estupendamente asombroso y es totalmente para ti. Si nos puedes hacer favor de abrirlo, el unboxing. Porque aquí son regalos de nuestros patrocinadores oficiales. Perfecto. Esa gorra es la gorra oficial del podcast de Casaca Matacarita. Esa gorra te la da nuestro patrocinador oficial, Surprise Star, los mejores en sublimación. Gracias. Hay bastantes cosas. Estos portavasos son de nuestro patrocinador Oblicuo. Ellos se dedican a hacer espacios vanguardistas y modernistas y son los que pues, nos han patrocinado nuestro excelente set, más que nada la mesa, para ti, para que los puedas usar cuando quieras. Gracias, nítido. Es una mascarilla y un strap. La mascarilla es de nuestro patrocinador oficial Surprise Star y el strap es para que puedas colgar tu mascarilla. Es de nuestro patrocinador oficial Ana Designs. Es un emprendimiento que la está rompiendo muy duro en Guatemala de moda. Ella es una diseñadora emergente de moda y pues la verdad nos está apoyando con esto. Un regalo para ti. Está súper. Yo pienso que también respecto de ese tema, el diseño también abarca otras disciplinas que sería bueno conocer, ¿verdad? A veces estamos muy enfocados en el gráfico, pero el diseño de modas, el diseño industrial son gremios también súper interesantes. Claro. Ahí dejamos saber que están ahí en comunicación con ellos también. Excelente. Y es nuestra camisa oficial del podcast que también te la manda nuestro patrocinador oficial Surprise Star, los mejores en sublimación. ¿Quién, tío? Es para que la puedas lucir cuando quieras. También este kit te lo da nuestro patrocinador oficial, la Panadería Coquín, una panadería con más de 60 años en existencia, haciendo operaciones, dando el mejor pan con diversas sucursales, más que nada en la zona 12, en la colonia de la Reformita, por la USAC. Qué nítido. Y también te damos el Colegio Cristiano Semilla del Saber, te manda un kit de útiles que de seguro nunca está de más. Hay un cuaderno, hay cientos de hojas, hay un diccionario en inglés y sobre todo pues te lo mandan con mucho cariño. La verdad estamos muy agradecidos con tu
con tu participación aquí y de seguro a ellos también les agradará saber de que te gustaron. Excelente, nítido. Yo necesito hojas toda la vida siempre. ¿Te gustaron Gracias, tus Sergio. regalos? Me encantan. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, pues damos por concluido este podcast. Muchísimas gracias a todos. Esperamos les haya gustado este contenido y pues por favor nos puedan seguir a nuestras redes sociales, a Casaca Matacarita y también a Axel Flores. Les agradecemos. Pasen feliz día.